Hola, mi nombre es Montserrat Irazú Sánchez Domínguez. Pertenezco a la institución Centro Universitario Metropolitano Hidalgo. Estoy cursando mi carrera en Psicología Socioeducativa y hoy les vengo a hablar sobre la inoculación de estrés. Comencemos. ¿Qué es la inoculación de estrés? La inoculación de estrés es un acercamiento terapéutico en el que se integran en una secuencia predeterminada un conjunto de técnicas destinadas al manejo de situaciones estresantes. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta que en cada sujeto se deben aplicar diferentes técnicas y formas de entrenamiento, ya que cada uno reacciona de diferente manera a distintas situaciones de estrés o ansiedad. Para entrar más en contexto, la técnica de inoculación de estrés se desarrolló a partir de los años 70 por un psicólogo canadiense llamado Donald. Desde ese entonces, esta ya estaba conformado por diferentes técnicas, por lo tanto, ya se podía aplicar en tratamientos de problemas de ansiedad, de tal forma que en la actualidad se puede aplicar en algunos otros trastornos, por ejemplo, en trastornos de estrés postraumático, en algunas fobias e incluso en algunos otros problemas de ansiedad. De una manera más clara, la inoculación de estrés consiste en llevar a cabo una preparación personal por medio del ensayo de respuestas ante situaciones ansiógenas de baja intensidad, de tal forma que cuando la situación estresante real se presente en el individuo, él estará preparado para enfrentarla y poder realizar la actividad que le causa malestar sin ningún problema. Para esto, la preparación personal que se debe de aprender consta de dos componentes básicos. El primer componente está orientado a disminuir la activación fisiológica. Estos son, por ejemplo, la sudoración, temblores o ponerse colorados, entre otros. Entonces, para esta disminución de activación fisiológica se pueden emplear técnicas de relajación. En el caso del componente número 2, debe estar orientado al manejo de los pensamientos catastróficos que surgen habitualmente en una situación de ansiedad. Para el buen manejo de los pensamientos catastróficos se debe de emplear un entrenamiento para generar pensamientos más realistas y que faciliten al individuo una interpretación de su estresor como una situación no amenazante. Por otra parte, este punto consiste en ayudar a enfrentar al individuo estos pensamientos negativos o catastróficos que está teniendo ante la situación estresante con diferentes técnicas que vamos a ver en la fase número 2 de esta técnica de inoculación de estrés. Ahora comenzaremos con las fases o los pasos que se deben seguir para una buena aplicación de la técnica de la inoculación de estrés. Para esto, cada una de las fases de la inoculación de estrés implica distintas habilidades y estrategias que deben ponerse en marcha. A la hora de enseñarlas, el modificador debe adoptar un estilo didáctico y sobre todo práctico, porque como ya se mencionó anteriormente, en cada individuo se expresan de diferente manera los estímulos y respuestas que causa una situación estresante o de ansiedad, y aunque fuera la misma situación en diferentes individuos, pues las reacciones son diferentes. Por lo tanto, la técnica se debe adaptar de una manera apropiada, de la manera que más le funcione al individuo. Ahora, la fase número 1 es de conceptualización o también llamada fase educativa. En esta primera fase, el paciente debe de aprender a desechar creencias comunes equivocadas sobre la inevitabilidad de ciertas reacciones. Para esto, el objetivo no es eliminar el estrés, sino considerar las situaciones estresantes como problemas que se pueden resolver. Para esto, el modificador debe de explicar de una manera clara y precisa desde el concepto de estrés, sus reacciones que puede tener,
tanto fisiológicas como conductuales, entre otras. De igual manera, se puede agregar el concepto de pensamientos catastróficos, entre algunos otros conceptos que se relacionen, ya que esta información básica será útil más adelante en las siguientes fases, y de igual manera ayudará al individuo a reconocer cuáles son los estímulos y respuestas que su estresor le causan, y así poder poner en práctica algunas técnicas que mejor se adapten a su situación, de igual forma para que entre sujeto y modificador estén en la misma sintonía y sea más útil y rápida la inoculación de estrés. En la fase número 2 es de adquisición y ensayo de habilidades. En esta segunda fase se debe de centrar en el aprendizaje y entrenamiento en las habilidades necesarias para trabajar con el estrés. En primer lugar, se debe de tener un diálogo cooperativo entre el terapeuta o el modificador y el paciente, en donde tratarán de precisar cuál es el estilo más idóneo para afrontar la situación que el individuo está pasando. De igual manera, deben de elegir la estrategia que más se adapte al individuo. Estas estrategias pueden ser paliativas, instrumentales, de evitación, de minimización, entre algunas otras que más adelante se explicarán a detalle. Para este momento ya se empezará a utilizar la fase de conceptualización o fase número 1, ya que el individuo debió haber entendido los conceptos para de ahí partir e identificar qué era exactamente lo que le pasaba a él ante la situación estresante y de ahí partir a elegir la estrategia que mejor se adaptara a su situación y de ahí empezar con el entrenamiento o el ensayo de habilidades. Para esto, las estrategias que se pueden aplicar para el entrenamiento son las siguientes. En el primer punto son estrategias cognitivas. Estas estrategias son las formas o maneras de organizarse usando las capacidades intelectuales propias en función de las demandas de la tarea, para así poder guiar los procesos de pensamiento hacia la solución de problemas. Estas se pueden ejemplificar con las autoinstrucciones, además de los autorrefuerzos que se van generando por los avances que se van teniendo. Estos dos ejemplos son bastante claros, ya que guían al individuo a la solución del problema. Algunas de las estrategias cognitivas que se proponen en este apartado son la técnica de solución de problemas, entrenamiento en autorrefuerzo y la reestructuración cognitiva. Otro tipo de estrategias son las de control de la activación. En esas estrategias se enseñan las técnicas de respiración abdominal y relajación que más favorecen el control de la activación fisiológica y de la tensión muscular. En el uso de estas técnicas se debe tener en cuenta la actividad a la que se enfrenta el sujeto, de tal forma que se acomoden a las exigencias situacionales. Así, por ejemplo, si el estresor se da en el transcurso de las clases que debe dar un profesor, la técnica de relajación debe permitirle continuar impartiendo su clase. En el caso de las estrategias conductuales, se basan en emplearse técnicas conductuales como son el reforzamiento positivo, habilidades sociales, algunos ejercicios físicos, programación de hábitos, entre algunas otras. En algunos de estos casos, la conducta se puede modificar de manera inconsciente, por lo cual es bastante importante para la técnica de la inoculación de estrés para cuando a alguna persona se le esté complicando alguna situación que le cause estrés. Por último, están las estrategias de afrontamiento paliativas conductuales. Estas estrategias se enfocan en ensayar y poner en práctica cuando el dolor o la situación aversiva no se pueden evitar
y queda como única alternativa mitigar o modular el malestar. Algunos ejemplos de estas situaciones son ser víctima de violación o un atentado terrorista, un secuestro, entre algunas otras. Además, en el caso de situaciones de dolor causado por enfermedades crónicas o exploraciones médicas inevitables y periódicas, o para aquellos sujetos que se ven expuestos permanentemente a riesgos, como equipos de intervención en catástrofes y emergencias, algunos bomberos y policías. En la fase número 3 es de aplicación de la inoculación. En esta última fase del proceso de inoculación de estrés se pondrán en práctica las técnicas en las distintas situaciones reales. Se comprobará su correcto manejo y su funcionamiento. Se modificarán aquellos detalles que sean necesarios para el máximo ajuste y se buscará la generalización y consolidación de las estrategias adquiridas. Para esto, para que el proceso se desenvuelva con mayor garantía, los autores de la técnica deben señalar que debe prepararse la aplicación a la situación real poco a poco. Puede ocurrirse, en primer lugar, a ensayos imaginados y graduar la exposición para que la persona logre siempre una actuación competente y mejore su autoconfianza. Por último, les dejaré un ejemplo para que les quede más claro la inoculación de estrés. Gracias.